Quiero predicar hoy sobre un tema muy poco predicado en el mundo cristiano. Pero que es un tema tan importante en el tiempo de hoy. Romanos capítulo 15, verso 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si hay algo que el Señor quiere, es que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Quiero predicar un tema que he titulado: no pierdas la esperanza. Diga al hermano que tiene al lado: hermano, no pierda la esperanza. Para muchos la esperanza es como algo etéreo. Ya casi ni pronunciamos la palabra. Pero realmente en la Biblia la esperanza es una virtud que va ligada a la fe. Es una virtud que debe abundar en nuestros corazones y que está ligada también al poder del Espíritu Santo. No puede haber poder en el Espíritu Santo en nosotros si no hay abundancia de esperanza en nuestras vidas. ¿Y qué es esperanza? El concepto normal del pequeño Larousse dice que es la confianza en la realización de nuestros deseos. Eso lo dice el diccionario enciclopédico Educar. El Larousse dice que es la confianza que se tiene de recibir una cosa. La confianza que se tiene de recibir una cosa. Si hay algo que nos diferencia de los animales, es que mientras los animales viven solo por sus necesidades, las necesidades básicas tales como alimentarse, reproducirse, dormir, etc., los hombres, al haber sido creados a la imagen y semejanza del Señor, pueden tener la vista puesta en el futuro. El hombre puede mirar más allá del presente porque tiene esperanza. La esperanza siempre está ligada al futuro. La esperanza siempre está ligada a algo que yo espero. El hombre no puede vivir sin esperanza. Mientras los animales permanentemente están mirando hacia abajo, mirando la tierra, los hombres podemos levantar nuestros ojos y mirar al cielo, las estrellas, y recobrar esperanza. Fue lo que el Señor le dijo a Abraham. Abraham, sale y mira las estrellas. Lo puso a mirar las estrellas, la amplitud de la esfera celestial. Y allí le dio una palabra de fe que era necesaria para la humanidad. Pero era necesario que Abraham pudiese levantarse como un hombre con visión más allá simplemente de la tierra donde él estaba. Y el Señor lo pone a mirar las estrellas y a contarlas. Y le dice a Abraham: no puedo contarlas, son muchas, así será tu descendencia, será incontable. Entonces, la esperanza siempre está ligada al hombre de Dios. Satanás siempre va a tratar de robarnos la esperanza a través de la duda o a través de la esclavitud del pecado, a través de la pérdida de confianza. El esclavo, aquel que está permanentemente tras rejas, no tiene esperanza. La esperanza siempre aparece cuando podemos estar en libertad. Nosotros podemos colocar nuestra esperanza en esta tierra, en lo temporal, o podemos colocar nuestra esperanza en Dios, en lo eterno. Cuando ponemos nuestra esperanza en lo terrenal, en lo temporal, corremos riesgo de que al obtener aquello que anhelábamos o deseábamos, se acabe nuestro deseo de vivir. O tal vez cuando perdamos aquello donde habíamos depositado nuestra confianza, deseemos morir, porque se fue aquello en el cual habíamos depositado totalmente nuestra esperanza o nuestra confianza. Esa es la razón de innumerables suicidios. Hay hombres que ponen su esperanza en una mujer, en obtener a una mujer, en casarse con una mujer, o tal vez en obtener un empleo, o tal vez en tener una casa, o tal vez en que algún día se va a pegar un quino y va a ser millonario.
o multimillonario, ¿verdad? Hoy todo el mundo es millonario. Pero cuando el hombre pone su esperanza en estas cosas temporales, el día en que las obtiene se pierde realmente el anhelo de vida. O el día en que tal vez después de obtenerlo lo pierde, entonces el hombre pierde el deseo de vivir. El hombre tiende a estar en un callejón sin salida cuando pierde la esperanza. Hay un ejemplo, un relato interesante de un famoso teólogo alemán que se llama Jürgen Moltmann. Y él relató su historia personal de la siguiente manera. Quiero leerla literalmente tal y como él la escribió. Dice: en la guerra entre Alemania e Inglaterra fui preso por las tropas inglesas. Nadie se imaginaría la angustia y la desesperación que sufrí en esos momentos cuando estaba en el campo de concentración inglés. Entré en una profunda depresión. Mi pueblo natal, Hamburgo, había sido bombardeado y convertido en cenizas, y toda mi familia había muerto. En fin, no tenía a dónde ni con quién ir. Finalmente, dice él que llegó un momento en que decidió quitarse la vida y solo estaba esperando una oportunidad en ese campo de concentración donde estaba para quitarse la vida. Y a pesar de que le suministraban comida, vestimenta, su corazón ya le había dado la espalda a este mundo cautivo. Ya había perdido toda la esperanza. Un día, estando en esa condición, se le acercó un pastor y le ofreció una Biblia. Y durante su lectura llegó a un capítulo en donde decía que Jesucristo murió crucificado en un tipo de muerte que era maldición para la época, morir crucificado en un madero, pero que había resucitado al tercer día. Al leer esto, este hombre se conmovió profundamente y supo que Jesús era el Salvador que había muerto y resucitado para traer esperanza a la humanidad. Al darse cuenta de esta verdad, este hombre se convirtió en cristiano estando en ese campo de concentración. Abrió su corazón al Señor y dice que algo que él recobró fue la esperanza, su deseo de vivir. Ya él dejó de colocar su confianza, su esperanza en lo terrenal. Había perdido su familia, había perdido su lugar donde vivía, había perdido muchas cosas en lo temporal, pero él conoció al Salvador, conoció al Señor Jesucristo, y él comenzó a colocar su esperanza en él. Ya comenzó a colocar su esperanza en lo que él decía, en lo que él prometía, en la palabra. Dice que luego de haber superado la frustración en ese campo de concentración, volvió a su pueblo natal y comenzó a estudiar teología en un seminario. Y ese hombre hoy en día es conocido por un libro que escribió que se llama La Teología de la Esperanza. Dice que el recobrar esperanza, el haber tomado una confianza plena en aquel al cual conoció en una condición tan difícil, recobró lo que él necesitaba, la esperanza, el deseo realmente de vivir, caminar sobre certezas en su futuro. Y este hombre vivió para escribir sobre lo que es la esperanza. Desarrolló toda una teología, lo que la Biblia enseña acerca de lo que es la esperanza. Realmente la invitación del Señor es a que pongamos nuestra esperanza en Él, en lo eterno, no en lo terrenal. Al estar en Cristo, nosotros podemos gozar de la mayor esperanza. Jesucristo venció a la muerte al resucitar al tercer día. Por lo tanto, dice la Biblia que un día también resucitaremos con Él. El Señor Jesucristo vino, estableció su reino y hoy podemos reinar en la tierra, pero Él también prometió que vendría. Y hoy en día mucha gente hace burla de esto, porque el Señor dijo que Él venía pronto. Y eso han pasado cientos de años, miles de años, y mucha gente ha perdido esa esperanza de que Cristo viene pronto. Yo creo que nunca antes la humanidad estaba a las puertas, tan a las puertas de que el Señor Jesucristo regrese. La humanidad hoy está pasando por situaciones
que el Señor dijo que iban a suceder antes de su segunda venida. Por eso la iglesia no puede perder la esperanza en su segunda venida, que aunque reinemos hoy con Él, el Señor dijo que un día vendría, que un día volvería, como dice Hechos capítulo 1, en el versículo 11, que así como Él ascendía, Él un día iba a regresar. Y lo dice la Biblia en diferentes pasajes. Así que la Biblia enseña que tenemos aún que alentarnos con esta esperanza. Maranata, Cristo viene pronto. Amada iglesia, aliéntate en esta esperanza. Aunque el mundo se burle, aunque mucha gente haya perdido su confianza, el Señor Jesucristo viene pronto. Y Él espera conseguir una iglesia sin mancha y sin arruga. Y esa es la razón por la cual tenemos que vivir en santidad, vivir cada día en mayor crecimiento hasta que alcancemos su estatura, la plenitud del Señor, de tal manera que el día en que Cristo venga consiga su iglesia sin mancha y sin arruga. Ninguna adversidad podrá venir a obstaculizar nuestros sueños. Tenemos una brillante esperanza en Jesucristo. Hoy en día la gente ha perdido la esperanza en esta nación. Ha puesto su esperanza tal vez en el hombre. Mucha gente puso su esperanza en los actuales gobernantes. Otros están poniendo su esperanza tal vez en algunos políticos que se están levantando, queriendo también gobernar esta nación. Pero quiero decirte, iglesia, que nuestra esperanza no puede estar en el hombre, que nuestra esperanza no puede estar en una persona que no conoce al Señor. El mundo nunca podrá entender la iglesia, el mundo nunca podrá entender las cosas del Señor. La esperanza de Venezuela está en el Señor. Él ha prometido, está juzgando las tinieblas, y Él ha prometido que vendrá un nuevo tiempo para esta nación. Y eso no va a depender de un hombre, eso no va a depender de un político. Eso va a depender del Señor mismo y de su iglesia, de que la iglesia pueda levantar su nivel de justicia. Por eso, a pesar de las situaciones, hoy como iglesia podemos sentirnos fuertes y felices, porque nuestra esperanza está en el Señor. La esperanza fue la razón por la que los creyentes antiguos cantaban a Cristo mientras eran despedazados por los leones en el Coliseo romano. No les importaba morir porque tenían su foco, su esperanza en el Señor. Ellos sabían que los romanos podían destruir el cuerpo, pero no podían destruir su esperanza. Y por eso los leones lo despedazaban, los romanos se reían y los romanos se levantaban disfrutando de ese espectáculo, en ver cómo los cristianos eran despedazados por los leones, pero ellos morían felices, sabiendo que su esperanza estaba realmente en el Señor. La Biblia enseña algunas verdades en cuanto a la verdadera esperanza y quiero compartirla contigo. Algunas cosas que la Biblia enseña sobre la esperanza. Lo primero que enseña es que poner nuestra esperanza en Dios trae éxito y prosperidad, porque estamos caminando sobre cosas muy ciertas. Quiero que vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 5. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 5. Aquí está hablando de un rey llamado Ezequías. Y dice en el versículo 5, en el Señor Dios de Israel puso su esperanza. ¿En quién puso su esperanza este rey? Diga conmigo, en el Señor, en lo eterno. Y dice, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Dice que él puso en el Señor su esperanza. Ya dejó de poner su esperanza en lo temporal, en lo terrenal, y puso su esperanza en lo eterno, en el Señor. Y dice que tuvo tanto éxito este rey que ni después ni antes de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. Lo segundo es que cuando colocamos nuestra esperanza en el Señor, eso trae protección,
a nuestra casa, a nuestras vidas. Porque cuando aún vienen situaciones difíciles, podemos ir a Él sabiendo que nuestra esperanza está en Él. No estamos esperando en lo humano, en lo terrenal. Dios puede tocar lo terrenal, pero estamos yendo a aquel en el cual hemos puesto toda nuestra esperanza. Salmo capítulo 91, versículo 9. Salmo, el libro de los Salmos, capítulo 91. Versículo 9 dice: porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cuando ponemos toda nuestra esperanza en el Señor, todo lo que esperamos, lo esperamos de Él. Aún toda la prosperidad o toda la bendición que pueda venir, sabemos que viene de Él. No queremos ganancias ilícitas, no queremos ganancias que no vengan por otro medio, sino a través de la mano poderosa del Señor. Por eso, cuando ponemos toda nuestra esperanza en Él, el Señor trae su protección a nuestra casa, a nuestros hogares. El creyente en Dios tiene esperanza aún después de su muerte. Lo tengo aquí como el tercer punto. Por eso, Proverbios capítulo 14, versículo 32, dice lo siguiente: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. La muerte para el que tiene esperanza ya no es un callejón sin salida, ya no es el final de un camino, sino es simplemente un dormir para despertar a una realidad mayor. Es simplemente un dormir para despertar en los brazos de aquel en el cual hemos puesto totalmente nuestra esperanza. Por eso la muerte para el creyente no es algo desgarrador. La muerte para el creyente no es realmente algo donde prácticamente se terminó todo, sino que es el inicio de grandes cosas. Es el inicio de la plenitud de la eternidad. Y eso es lo que dice este versículo: el justo en su muerte tiene esperanza. Es decir, aquel que pone su esperanza en el Señor, aun cuando estemos muriendo, tenemos toda una esperanza de lo que vamos a estar recibiendo una vez que despertemos a la nueva realidad en Dios. Lo cuarto, la esperanza en Dios nos mantiene siempre en fe. Cuando usted pone su esperanza en lo temporal, el día en que eso temporal ya no esté, usted va a trastabillar, usted va a desestabilizarse. Pero si usted pone su esperanza en el Señor, usted va a mantenerse en fe a pesar de las situaciones difíciles. Usted va a mantenerse en fe creyendo a pesar de los ataques que pueda tener en esta tierra. Mire lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos 4, 18 dice, hablando de Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Dice que Abraham, llamado por la Biblia como el padre de la fe, él creyó en esperanza contra esperanza. Un hombre al cual Dios le dio una palabra, ni siquiera en su juventud, se la dio cuando tenía 75 años, y le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y este hombre salió en base a la palabra que Dios le dio, creyendo en esperanza contra esperanza. A los 75 años llegó a los 100 años y todavía este hombre no había tenido el hijo de la promesa. Cuando tenía 100 años comenzó el cumplimiento de esta palabra y vino Isaac. Tenía Abraham 100 años y Sara tenía 90, y Dios cumplió su palabra. De allí vino entonces Isaac, de Abraham, después de Isaac Jacob, de Jacob vinieron los 12 príncipes que vinieron a ser o a representar las 12 tribus de Israel. Y se cumplió totalmente esta palabra que Dios le había dado en Génesis capítulo 12. Pero este hombre tuvo que creer en esperanza contra esperanza. Cuando nosotros podemos estar tomados de la palabra del Señor, ya el tiempo no nos presiona. Ya el tiempo se lo dejamos al Señor. El cumplimiento de los tiempos le pertenece a Él.
¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Pero muchas veces cuando ponemos la esperanza es en lo terrenal, nos desesperamos cuando pasa un año, cuando pasan 2 años y tal vez no viene lo que esperamos, lo que anhelamos. Pero cuando ponemos toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en el Señor, podemos esperar el tiempo correcto, porque sabemos que el kairos de Dios es el kairos perfecto, es el tiempo perfecto. Es el tiempo en el cual se dan todas las cosas a la manera del cielo. Es el tiempo de la bendición total para nuestras vidas. Por eso tenemos que poner toda nuestra esperanza en el Señor, porque nos mantiene en fe. La esperanza en Dios trae gozo y trae paz a nuestras vidas, sabiendo que el Señor tiene el control de todas las cosas. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Desde el 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces la esperanza en Dios trae gozo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Qué hace el Dios de esperanza? Dice, diga conmigo: nos llena de gozo y de paz. Pero cuando no tenemos nuestra esperanza en Él, sino en lo terrenal, en el hombre, estamos desesperados, estamos angustiados. Hoy tenemos una nación en una situación difícil, en una situación de escasez, en una situación donde las instituciones no funcionan, en una situación que tienden a preocupar la vida del hombre. Y cuando ponemos nuestra esperanza en lo terrenal, entonces vamos a caer en crítica, en murmuración, vamos a caer en queja, vamos a caer en situaciones como cualquier otra persona que no conoce al Señor. Pero cuando ponemos nuestra esperanza en el Señor, sabiendo que nadie se puede burlar de Él, que Él es un Dios de justicia y que va a establecer su justicia en el tiempo correcto, ponemos nuestra esperanza en esto, nosotros podemos tener gozo y paz, muy a pesar de las tormentas. ¿Cuántos entienden eso? Y eso es lo que dice acá Romanos capítulo 15, versículo 13. El Dios de esperanza nos llena, trae abundancia de gozo y de paz. Sexto, la Biblia dice que la esperanza en Dios es más segura que cualquier bien material. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. 1 Timoteo capítulo 6, verso 17. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces el Señor ordena, manda a aquellos que han obtenido bienes materiales en esta tierra, a los ricos de este siglo, les da un consejo: no sean altivos, no pongan la esperanza en las riquezas, no pongan la esperanza en los bienes, no pongan la esperanza en el carro, en la casa, en el dinero del banco, en los dólares que tienen. No pongan su esperanza en las riquezas de este mundo, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nos manda a poner nuestra esperanza en Él, porque cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, es más seguro que poner nuestra esperanza en cualquier bien material. Lo séptimo que nos dice la Biblia es que la esperanza en Dios le da sentido a nuestra santidad. Vaya conmigo a 1 de Juan, por favor. 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3. Versículo 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
¿Cuántos tienen esta esperanza? Él se manifestará un día. Seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que tiene esta esperanza en Él debe purificarse, santificarse, así como Él es santo, así como Él es puro. La esperanza en Dios le da sentido a nuestra santidad. Es lo que Josué le dijo al pueblo de Israel: santificaos pues hoy, porque el Señor hará grandes cosas con vosotros mañana. La santidad tiene sentido cuando nosotros tenemos esperanza en el Señor, cuando sabemos que un día seremos levantados, cuando sabemos que Dios va a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Por lo tanto, tenemos que ir quitando las manchas, quitando las arrugas de nuestras vidas. Entonces, la esperanza en Dios le da sentido a nuestra santidad. Aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire todo lo que la Biblia enseña acerca de la esperanza. Qué importante es colocar nuestra esperanza en el Señor. Póngase en pie, por favor. Quiero terminar con esta frase: en aquello que tenemos nuestra esperanza es a lo que nos aferramos en tiempo de crisis. Cuando viene la crisis, a lo que nos aferramos es aquello en lo cual tenemos nuestra esperanza. ¿A quién vamos en tiempos difíciles? ¿Al Señor o al prestamista? ¿En quién está nuestra plena confianza? ¿En Él? Que aunque este mundo se tambalee, sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Pon tu esperanza en el Dios de los cielos. No pongas tu esperanza en lo terrenal. No pongas tu esperanza en ningún hombre. Hay mujeres que han puesto toda su esperanza en el hombre. Y el día en que ese hombre se va, su mundo se viene abajo. Hay hombres que también han puesto toda su esperanza en una mujer. El día en que esa mujer ya no está, todo su mundo se viene abajo. Hay gente que ha puesto toda su esperanza en un carro, en una casa. El día en que esa casa o ese carro ya no están, su mundo se viene abajo. Por eso el Señor nos manda que pongamos toda nuestra esperanza en Él. Es lo más seguro que existe en la tierra, en el universo. Es lo más seguro a lo cual podemos aferrarnos. Su palabra dice, la misma Biblia dice: aunque cielo y tierra pasen, su palabra nunca pasará. Cuando usted pone su mirada, su esperanza en algo terrenal, un día eso va a pasar. Pero si usted pone su esperanza en Él, en su palabra, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido, aunque tierra y cielo pasen, su palabra nunca va a pasar. Su palabra permanecerá. Y todos aquellos que tienen su esperanza en Él y en su palabra van a permanecer. Van a poder disfrutar de toda una eternidad en Él. Yo quiero invitar a aquellos que Dios ha traído hasta este lugar para que escuchen esta palabra, que tal vez no tienen su esperanza en el Dios de los cielos, que tal vez han perdido toda esperanza, que han perdido toda su capacidad de vivir, aún de generar, que han perdido su pasión, a que no pongan su esperanza en lo terrenal, a que quiten su foco de lo terrenal y pongan su foco en el Señor. Que todo lo que venga de Él lo puedas disfrutar, como dice Timoteo.
Él da a sus hijos para que lo disfrutemos a plenitud. No podemos servir a dos señores. Tenemos que tener nuestro foco en un solo Señor. No podemos colocar nuestro corazón en las riquezas y en Dios. Nuestro corazón debe estar en Él. Nuestra esperanza tiene que estar en Él. Levante sus manos al cielo. Y si hoy quieres tomar una decisión firme, díselo a Él. Dile: Señor, hoy levanto mis manos al cielo como una señal, como un símbolo de lo que hoy estoy decidiendo. Quiero colocar mi mirada en ti, mi esperanza en ti. Ya no espero nada del mundo. Ya no espero nada de los políticos. Lo que espero en mi futuro lo espero de tu mano. Lo que espero en mi futuro lo espero de ti, Señor. Díselo al Señor. Dile: Señor, quiero establecer una relación profunda contigo, porque mi esperanza está en ti. Todos los días cuando te levantes, dile: Señor, mi esperanza está en ti. Todos tus sueños, tus anhelos, llévalos al Señor. Pásalos por el filtro del Espíritu Santo, de tal manera que puedas decirle: Señor, mi esperanza está en ti. Todo lo que espero, lo espero de ti. Mi esperanza está en lo que tú dices. Por eso espero tu venida y me purifico a mí mismo, Señor, de tal manera que pueda entregarte cuentas claras. Por eso espero, Señor, un día resucitar. Por eso espero, Señor, un día disfrutar de la plenitud de la vida eterna. Por eso un día, Señor, espero verte cara a cara. Espero tu manifestación para verte cara a cara. Todo, Señor, toda mi esperanza está puesta en ti.